Pero mientras escribes hay momentos epifánicos en los que surgen como verdades literarias que solo pueden surgir en la escritura. Marguerite Duras tiene una frase que a mí me gusta mucho, que parece un trabalenguas, pero que creo que encierra un poco la esencia de lo que te quiero decir. Ella dice, escribir es tratar de entender lo que escribiríamos si escribiésemos, que es una manera de decir que solo mientras escribes aparecen esas verdades que tú no sabías que tenías dentro, ¿no? Uno sabe cosas que no sabe que sabe, ¿no? O sea, uno tiene dentro información que no ha sintetizado, que no ha procesado, y mientras vas escribiendo a veces aparece esa voz que te hace sorprenderte de una verdad redonda sobre ti mismo, sobre la historia que estás escribiendo, que no hubiese surgido de otra manera, ¿no? No hubiese surgido conversando, no hubiese surgido pensando en ella, solo ha podido surgir porque pusiste una palabra detrás de otra y de pronto apareció esa especie no sé, quería decir chispa creativa, pero suena muy al lugar común, pero sí, tiene algo que ver con algo, es una combustión rarísima, ¿no? Aparece una verdad literaria que no podría haber aparecido de otra manera, ¿no? Por eso es que a mí me encanta decir que las cosas solamente existen cuando uno las escribe, ¿no? Antes uno las vive y no las termina de entender, pero cuando las escribes la vida empieza a tener nombre propio, ¿no? La materializas, ¿no? Sí, se materializa, le pones nombre a eso que te pasó, le pones nombre a esos sentimientos, puedes nombrar el rencor, el miedo, la envidia, el deseo, y solamente cuando algo tiene nombre ejerces un poder sobre esa vivencia, sobre ese hecho, ¿no? Y es una manera, creo yo, de vivir más tranquilo, más en posesión de aquello que te ocurre o que no te ocurre. Yo creo que en cada escritor tiene como su propia rutina y sus propios... Por eso trato de nunca dar tips o consejos, porque cada autor tiene que descubrir su propia mecánica de trabajo. Yo me levanto siempre muy temprano y voy a la computadora a pulir lo que he escrito el día anterior. Invierto muchas horas leyendo, porque también mientras leo y subrayo aparecen ideas que luego me gustaría añadir a esa historia en la que estoy trabajando. Y por momentos sí hay bloqueos, hay necesidad de distracciones, pero hay momentos en los que estás escribiendo y sí, sientes que no puedes dejar de escribir. Y ese es el momento envidiable, ¿no? Para un escritor creo que no hay mejor momento, ni siquiera cuando el libro ya está hecho, cuando lo presentas, cuando tienes el encuentro con los lectores, que son momentos gratificantes, que son momentos de una cierta realización, pero creo que ninguno de esos momentos, por muy emotivo que sea, se puede comparar al momento en el que uno está escribiendo una historia y siente que no puede dejar de hacer eso, ¿no? Siente que no puede dejar de escribir porque hacerlo significaría traicionar ese momento que es como un momento sagrado, ¿no? en el que han llegado las palabras correctas, uno se siente especialmente iluminado y cruzas los dedos para que no suene el teléfono, para que no suene el timbre, para que tu hijo no llore o para que tu esposa no te llame desde la cocina o desde donde esté. Y por eso también, porque implica un cierto riesgo, porque existe siempre, todos los días, la posibilidad de que la frase que tienes en la cabeza no termine siendo escrita como la tenías en la cabeza, es que también hay algo adrenalínico en la escritura, ¿no? César Aira, que es un autor argentino que a mí me gusta mucho, siempre dice: la literatura es el único campo en el que esa frase popular, querer es poder, no tiene ningún sentido. Porque uno quiere escribir de pronto si fuera cierta esa frase en la literatura, todo el mundo escribiría el Ulises de Joyce, ¿no? O no sé, o Crimen y Castigo, o cualquier gran obra, ¿no? O Conversación en la Catedral, o A Sangre Fría, pero como no es posible, o mejor dicho, como no se puede todo lo que se quiere, uno se tiene que contentar con escribir lo que le sale, ¿no? Es muy trabajoso escribir una novela. Tiene que ver primero con tener la certeza que quieres decir algo, ¿no? Que tienes una historia que contar. Una historia que quizás suene muy parecida a otras historias, pero que por alguna razón sientes que es un deber compartirla con el público, con los lectores, porque les va a hacer... porque va a permitirles
vas a generar preguntas en ellos, ¿no? Preguntas, incomodidad. Creo que los mejores libros son aquellos, no aquellos que se disfrutan, sino aquellos que se disfrutan porque te interpelan, porque te incomodan, porque sales de esos libros sintiendo que eres una persona distinta a la que eras cuando empezaste a leer ese libro. Sientes que alguien que no conoces, que es el autor, ha dicho algunas verdades sobre ti mismo que tú sabías, pero que no habías sido capaz de articular y que no te habías atrevido a decir en voz alta por miedo a que sea cierto, ¿no? Y cuando eso ocurre, cuando ese diálogo se establece, me parece que es el momento en que la literatura cobra toda su magnificencia, ¿no?